Para los que no me conocen, los invitados internacionales, yo soy Laura Martínez, soy residente de primer año. El tema que les quería compartir hoy es metástasis ocular. Pues en realidad para mí fue un tema un poco difícil porque la literatura es escasa. La mayoría son reportes de caso o estudios con cohortes muy pequeñas, pero pues espero que la información que les traigo pues les pueda servir tanto como me sirvió a mí mientras hacía la charla. Entonces, la importancia de conocer sobre este tema es que el tumor más frecuente a nivel ocular y a nivel orbitario son las metástasis principalmente del tracto uveal. Entonces, en ellas es en las que me voy como a concentrar durante la charla. A modo de introducción, hay que tener en cuenta que el primer caso de metástasis ocular fue descrito en 1897. Se ha visto que el 8 al 10% de las metástasis son oculares, igual estos porcentajes salen más que todo de autopsias de pacientes pues, que tuvieron antecedente de cáncer. Muchas veces el paciente pasa asintomático a nivel ocular. 4 a 12% de los tumores sólidos hacen metástasis ocular y dentro de ellos mama y pulmón son los tumores sólidos más frecuentes. La metástasis uveal es el cáncer intraocular más frecuente, como mencioné al inicio, y del tracto uveal, la coroides va a ser la porción más afectada hasta en un 88%. Se encuentra usualmente la metástasis ocular en pacientes que ya tenían una enfermedad metastásica conocida y la incidencia de las metástasis oculares va en aumento, dado pues como los nuevos avances en la medicina y el aumento de la expectativa de vida de los pacientes con cáncer. Entonces antes esta era una enfermedad que se veía muchísimo menos, pues porque el paciente no alcanzaba a tener una sobrevida más larga para que le diera tiempo de presentar la manifestación ocular o la metástasis ocular. Mientras que hoy en día vemos que esto va con aumento pues en la incidencia. Hablando un poquito entonces de la epidemiología, las metástasis pueden ocurrir en cualquier parte del ojo, se van a presentar más que todo por diseminación hematógena y por eso el compromiso uveal va a ser el más frecuente debido pues como a la rica vascularización que tiene principalmente la coroides. Entonces la coroides ya mencioné que es la más comprometida y de la coroides la porción macular va a ser en la que vamos a encontrar la mayoría de las metástasis, hasta en un 40% de la coroides. El iris puede estar comprometido en un 9% de los casos, cuerpo ciliar en un 2%, y la retina y el vítreo va a ser raro que sean los sitios de metástasis, pues por el suplemento vascular de la retina que es dado por una sola arteria, al igual que en el nervio óptico, entonces no va a ser un sitio pues como tan predisponente para la presentación de las metástasis. El compromiso bilateral se puede ver hasta en un 25% de los casos. Vamos a ver que lo más usual es que sea un compromiso unilateral. Y el compromiso ocular se puede dar por tumores sólidos, linfomas y leucemia. En estos pues es como en los que me voy a centrar, principalmente en los tumores sólidos, y les voy a mencionar algo pues como muy concreto de linfomas y de leucemia. Hay que tener en cuenta que siempre que tengamos metástasis ocular debemos descartar compromiso o lesiones metastásicas en el sistema nervioso central, y la metástasis ocular puede predecer la aparición del carcinoma primario hasta en un 11 a 34% de las veces, reporta la literatura. Entonces muchas veces no vamos a tener ya el diagnóstico de un cáncer, el tumor primario, sino que puede ser la primera manifestación y nosotros como oftalmólogos vamos a tener que iniciar pues o que prender las alarmas, sospecharlo y empezar pues la búsqueda y los estudios de extensión para el tumor primario. Entonces vamos a empezar con toda la parte de tumores sólidos, principalmente el carcinoma, debido a que los tipos histopatológicos de tumores sólidos, el carcinoma es el que se ha asociado a metástasis ocular. Hablando un poco de la epidemiología del carcinoma, encontré este estudio, en realidad fue el estudio con una cohorte más grande que encontré, fue publicada en el 2018, fue una muestra de 1.111 pacientes
Y fue un estudio retrospectivo donde se recogieron historias clínicas en un centro oncológico ocular de pacientes con metástasis oculares durante 1974 y 2017. O sea, es una cohorte grande, pero se demoraron muchísimos años en recogerla. Esto nos habla pues de la poca incidencia todavía de la enfermedad. Entonces, ¿qué encontraron ellos como de la parte de epidemiología, de las características demográficas de estos pacientes? Que la edad promedio de presentación de las metástasis fue de 66 años, que los caucásicos fueron la raza más comprometida en un 88%, al igual que las mujeres en un 64%, y que el 82% de los casos fueron presentaciones unilaterales. De los tipos pues, de tumor primario más asociados fueron el cáncer de mama en un 37%, pulmón en un 26%, de origen desconocido un 16%, o sea, esta fue la tercera causa de que no se conocía el tumor primario, y cáncer de riñón en un 4%. Y también evaluaron la supervivencia a 3 años en los pacientes que ya tenían metástasis ocular. En el CA de mama la supervivencia a los 3 años fue un 33%, de pulmón de un 19% y del cáncer de riñón ninguno tuvo supervivencia a los 3 años. Entonces esto habla de que cuando el paciente ya tiene metástasis ocular, pues ya el pronóstico es más reservado. Y esta es la tabla que nos ofrece la academia de los principales sitios de los principales tumores sólidos que nos pueden causar metástasis coroidea en orden de frecuencia. Vemos como en los hombres la inmensa mayoría se ha visto que es por cáncer de pulmón y en mujeres por cáncer de mama, también seguido por el cáncer de pulmón. Entonces no cabe duda de que estos dos son los carcinomas que más se asocian. Y les quería resaltar la parte de cáncer de piel, donde es menos del 5% la frecuencia con la que dan metástasis oculares, pensando más que todo en el melanoma cutáneo, que no se asocia necesariamente a melanoma a nivel ocular. Y el tiempo de aparición de la metástasis fue aproximadamente a los 3 años del diagnóstico en el cáncer de mama, en el cáncer colorectal y en el cáncer de pulmón fue un poco más temprano. En el cáncer de pulmón las manifestaciones oculares o las metástasis oculares se presentaron en el primer año del diagnóstico. Entonces ya vamos a entrar en la parte de las manifestaciones clínicas. Pues aunque les mencioné que la coroides es la parte que más se compromete, pues igual vamos a tener manifestaciones oculares a nivel uveal anterior. Dentro de ellas tenemos la iridociclitis, podemos tener glaucoma secundario, ya sea por procesos inflamatorios o por las mismas siembras de células tumorales que nos produzcan un glaucoma, la rubeosis iris, ifema y pupilas irregulares. Pero del compromiso uveal anterior, lo más frecuente, pues aunque es lo menos frecuente, pero lo más frecuente va a ser la presencia de nódulos blanco-grisáceos gelatinosos a nivel del iris y del cuerpo ciliar. Entonces aquí les traigo varios casos de estos nódulos. Este primer caso es una metástasis a nivel del iris con un nivel de ifema y vemos como en el iris es una lesión nodular. Aquí también vemos una lesión nodular única con una pupila discórica. Esta es una metástasis de un cáncer de mama. Y vemos dos lesiones nodulares a nivel periférico y esta es una metástasis por un melanoma cutáneo que, como ya vimos, es muy raro. Y ya hablando como tal del compromiso a nivel posterior, que va a ser lo más frecuente con lo que nos vamos a enfrentar en el paciente, el síntoma más común que nos va a referir el paciente va a ser visión borrosa no dolorosa. Es importante pues saber que no es dolorosa, aunque en las metástasis por cáncer de pulmón un 12% puede presentar dolor y un 5% de los pacientes que tengan metástasis por cáncer de mama también lo puede presentar, pero lo más frecuente es que el paciente solo refiera a visión borrosa y ningún otro síntoma y es un ojo completamente tranquilo. Y los hallazgos al fondo de ojo van a ser dos principalmente. Usualmente son desprendimientos de retina exudativos. Vamos a ver la presencia de líquido subretiniano
Y la lesión característica o típica a nivel de la coroides va a ser una masa amelanótica tipo placa, o sea, va a ser plana, de bordes bien definidos, usualmente de color blanco, grisáceo o amarillento, no va a ser pigmentada. Y muchas veces podemos encontrar compromiso del EPR y así es como vamos a ver la retina tipo pues como atigrada. Entonces aquí les traigo varias imágenes. Esta primera imagen son casos pues que encontré en la literatura. Esta primera nos muestra múltiples lesiones metastásicas, como vemos aquí con la flechita que les señalo, y la mayoría, como vemos, son formas aplanadas y color pues como blanco amarillentas. Esta es una lesión metastásica coroidea inferior asociada a un desprendimiento de retina. Aquí tenemos una metástasis que puede ser un poco más sutil, muy cerca a la fóvea, y vemos que tiene pues como ahí efusión serosa. Y esta es una metástasis de un cáncer de mama. Vemos pues cómo está toda esta masa que es infiltrativa, melanótica, pues blanco-amarillenta, y que ya tiene cambios en el EPR, y por eso vemos pues como este patrón atigrado. Este ya es otro caso, que es una paciente con una metástasis de un cáncer de mama. En la primera imagen vemos toda esta lesión en, perdón, coroidea amarillenta, que va a tener pliegues retinianos, como vemos aquí esta flechita larguita nos muestra, y vamos a tener también cambios en el EPR. Esta segunda imagen es luego del tratamiento, a ella se le dio radiación, y vemos como las lesiones amarillentas o esa lesión grande que veíamos ya está mucho más pequeña, vemos ya la ausencia de los pliegues retinianos. Y esta es la ecografía correspondiente a cada uno de los momentos. Este es en el primer momento antes del tratamiento, vemos la masa coroidea con un desprendimiento de retina exudativo. Y esta es la ecografía posterior a la radiación. Vemos cómo la lesión disminuyó de tamaño y vemos la ausencia del desprendimiento de retina. Otros hallazgos que podemos tener a nivel ocular pues van a ser el compromiso de la retina, que ya mencionamos que es muy raro, pero cuando se presenta las lesiones van a ser lesiones blanquecinas de tipo perivasculares o localizadas alrededor de los vasos, y van a ser blanco-algodonosas, asociadas usualmente a siembras vítreas. Podemos también tener tumores que tengan un rápido crecimiento con necrosis y uveitis, y también podemos ver dilatación vascular del cuadrante que rodea la metástasis. Cuando hay compromiso retiniano, el paciente va a ser un poco más sintomático, no como con el compromiso coroideo, que él solo podría referir visión borrosa y nada más. Generalmente con el compromiso retiniano, el paciente puede presentar ojo rojo, metamorfopsias, diplopia, fotopsias y miodisopsias. Entonces aquí tenemos el caso de una metástasis retiniana por un cáncer de pulmón. Vemos la gran lesión a nivel de la retina con compromiso macular y las típicas lesiones que les describí, que son perivasculares blanco-amarillentas, justico alrededor de los vasos. Este paciente también tenía siembras vítreas, se le tomó pues como muestra vítrea para estudiarla, y la histopatología reportó que era un adenocarcinoma compatible con el que tenía primario a nivel pulmonar. Bueno, este estudio se los quise traer porque comparó pues como todas las formas y las manifestaciones clínicas que tenían los pacientes con metástasis coroidea. Es un estudio descriptivo retrospectivo. También se realizó en un centro de oncología ocular. Recogieron pacientes entre 1993 y el 2014 y solo lograron recoger 21 pacientes. Pues esto nos sigue hablando de que todavía es un poco frecuente. Se dieron cuenta lo mismo que ya hemos concluido, que los tumores primarios más frecuentes fueron mama y pulmón. La lateralidad, usualmente los pacientes se presentan de forma unilateral, solo fueron bilaterales el 19% de los pacientes, y la mayoría presentaron como único síntoma una disminución de la visión, hasta el 90% de los pacientes. En cuanto a la localización intraocular, 20 de los 21 pacientes hizo metástasis coroidea, solo uno hizo metástasis en retina.
Y esto llamó mucho la atención, ya que pues, como de esta cohorte, la mayoría de pacientes no tenían un tumor primario conocido, solo el 38% de los pacientes tenían un primario conocido. Entonces hay que estar pendientes de que muchas veces el diagnóstico no es fácil, o sea, es muy fácil cuando el paciente ya tiene el diagnóstico de cáncer con la metástasis en otros lugares, pero podemos encontrarnos con el escenario de que no. Y en cuanto a la localización a nivel del fondo de ojo de las lesiones coroideas, la mayoría se ubicaron en el polo posterior, un 71%. Otra localización muy frecuente fue a nivel temporal y la mayoría fueron lesiones únicas. Muy pocas veces fueron múltiples lesiones o formas difusas de la enfermedad. Pues a pesar de que este estudio era más que todo para caracterizar como las presentaciones clínicas, ellos también lograron evaluar como la parte del tratamiento de los pacientes y se dieron cuenta que las metástasis oculares van a tener la misma respuesta a la quimioterapia sistémica que el resto de metástasis a nivel sistémico, y que se dieron cuenta que con estos pacientes la radioterapia externa era la primera opción para el manejo localizado a nivel ocular en caso de que no respondiera a la quimioterapia sistémica, pues que más adelante les voy a ampliar eso en el tratamiento. Hay que tener en cuenta que otros hallazgos que podemos tener al fondo de ojo, como lesiones pigmentadas, ruptura de la membrana de Bruch, que nos va a dar una lesión tipo hongo, generalmente no son características de metástasis coroidea, sino que van a ser hallazgos muy sugestivos del primer, pues, o como el diagnóstico diferencial más importante, que va a ser el melanoma coroideo. Generalmente da lesiones más sobrelevadas, no tan planas, y de pues hiperpigmentadas como vemos en la imagen. Pero tener en cuenta que hay cierto porcentaje de metástasis que nos pueden presentarse de esta manera, o sea, hiperpigmentadas, principalmente melanomas cutáneos, pero ya vimos que esto es muy raro, y más poco frecuente de carcinomas de mama y de pulmón, pero esto pues no es lo usual. Como mencioné en el estudio, pues y como vimos los resultados del estudio, el número de lesiones coroideas por ojo se ha calculado que sea 1 o máximo 2, generalmente pues son lesiones únicas y unilaterales. Cuando tenemos casos de compromiso bilateral, como es este caso, y múltiples lesiones en cada ojo, esto sucede más que todo en los pacientes con antecedente de SA de mama. Bueno, ya hablando de los diagnósticos diferenciales, pues tenemos varios, pero me quise enfocar como en las lesiones coroideas como tal. El más importante va a ser el melanoma pues amelanótico, sería el diferencial más importante, ya que hay formas de melanoma que se presentan pues no la típica lesión hiperpigmentada como endomo o en forma de hongo como lo describe en la literatura. Generalmente este melanoma melanótico va a ser también unilateral y único, pero va a ser más elevado. Y con frecuencia va a tener vasos visibles en la superficie y a pesar pues de que no sea hiperpigmentado como su nombre lo dice, pues sí va a ser más elevado, y esto nos ayuda pues como a diferenciarlo de las metástasis coroideas. Otro diagnóstico diferencial que tenemos es el nebus amelanótico. Puede presentar también cambios en el EPR de forma crónica, pero este sí se caracteriza por ausencia completa de pigmento, mientras que las metástasis coroideas sí pueden tener algo de pigmento. El osteoma coroideo generalmente va a ser mucho más plano que la metástasis, va a tener márgenes más borrosos y más ondulados, y el hemangioma coroideo sí va a ser un poco más fácil de diferenciar debido pues a ese tono rojizo o rosado que toma, y va a tener los bordes mucho más definidos. Bueno, entonces ya después de haber visto todas las manifestaciones oculares o clínicas que podemos tener, ya tenemos que determinar pues la realización de los diferentes estudios. Entonces tenemos estas tres opciones como de estudios no invasivos para realizarle al paciente. La primera opción es una angiografía fluoresceínica. La angiografía nos va a servir para definir mejor los márgenes de la lesión. Típicamente las metástasis se van a caracterizar porque van a ser hipofluorescentes en las etapas tempranas, como vemos en esta primera imagen, y van a ser hiperfluorescentes en etapas más tardías.
Y adicionalmente el melanoma coroideo pues nos ayuda pues como a diferenciarlo, ya que el melanoma coroideo va a tener el patrón de doble circulación, mientras que la metástasis coroidea encontrar este patrón es muchísimo más raro. Tenemos también la opción de realizar una ecografía modo B. En la ecografía modo B lo que vamos a ver es una masa ecogénica coroidea, generalmente de bordes definidos y lobulados. La reflectividad nos va a ayudar mucho, ya que en la metástasis coroidea la reflectividad interna se determina como intermedia, o sea que va a ser un poco mayor que los melanomas uveales, pero va a ser menos reflectivo que los hemangiomas coroideos. Entonces aquí podemos pues como establecer una diferencia. También nos sirve para medir el grosor de la lesión e ir evaluando la respuesta terapéutica del paciente, y también nos permite ver desprendimientos de retina y extensiones extraoculares. En esta ecografía vemos pues cómo es una lesión difusa, delgada, como de bordes afilados, y vemos también un desprendimiento de retina asociado. Y en esta parte vemos una ecografía modo A con la reflectividad interna de la lesión a nivel medio, ni alta ni baja. Y el otro método diagnóstico podemos hacer un EDI-OCT, que se ha visto que es mucho más sensible para lesiones más pequeñas que la ecografía. Y lo que vamos a ver en el EDI-OCT es que la lesión va a tener como contornos grumosos, y otra cosa muy característica es que vamos a ver compresión de la coriocapilaris adyacente a la lesión. Entonces aquí vemos un EDI-OCT de un paciente con metástasis coroidea, con un desprendimiento de retina, con edema retiniano, y vemos la lesión coroidea como de bordes grumosos. Quise traer también este estudio, que es un estudio retrospectivo. Lograron recoger 18 pacientes, entre esos 18 pacientes 24 tumores, también de un departamento de oncología ocular, con metástasis coroidea o lesiones metastásicas en las coroides que medían menos de 2.5 milímetros, medidas previamente pues por ecografía. Entonces ellos lo que quisieron era determinar qué características imaginológicas en el EDI-OCT iban a ser las más frecuentes en estos pacientes. Entonces ellos tuvieron en cuenta pues muchas características, pero pues les voy a resaltar como las que ellos consideraron que fueron más relevantes. A nivel coroideo fue para ellos muy significativo la configuración de la lesión, que era una configuración plana en el 75% de los casos y no en domo. La parte de la sombra óptica era a nivel, pues era de un intensidad parcial, o sea, no era una sombra completa, y parcial hasta en el 71% de los casos. La reflectividad era de baja reflectividad, también hasta en el 71% de los casos, y el hallazgo que para ellos fue más importante a nivel coroideo fue ese adelgazamiento de la coriocapilaris adyacente a la lesión, que se presentó en el 100% de los pacientes. Y a nivel retiniano, los hallazgos que para ellos fueron más significativos fueron como la forma, pues ellos la describen como shaggy, que es como la nuda de la capa de los fotorreceptores, hasta en el 79% de los pacientes. La presencia del líquido subretiniano también fue un hallazgo muy importante, y ver anormalidad de la capa de fotorreceptores y de la membrana limitante externa. Igual ellos tuvieron la oportunidad también como de hacer algo, una comparación entre la ecografía y el EDI-OCT, ya que todos los pacientes tuvieron pues la oportunidad de realizarse estos dos estudios. Ellos concluyeron que la ecografía puede sobreestimar el grosor de la lesión, una diferencia entre los dos estudios de hasta 536 micras, y que el EDI-OCT va a ser limitado para lesiones más gruesas. O sea, ellos recomiendan que el EDI-OCT solo sirve o es más sensible para lesiones que midan menos de 2.5 milímetros. Y que no encontraron diferencias en las características imagenológicas según el tipo de tumor primario. O sea, independientemente de la causa de la metástasis coroidea, los hallazgos en las imágenes fueron muy similares.
Y ya otros estudios que podemos hacer, pues ya podemos hacer un estudio más invasivo, como la biopsia por aspiración con aguja fina. Generalmente la biopsia se reserva para pacientes en los que el diagnóstico es difícil, que no se logró determinar bien qué tipo de lesión era con los métodos no invasivos, o pacientes que no se encuentra un tumor primario y que es la única forma pues como de caracterizar histopatológicamente el tumor, aunque se ha visto que las metástasis a nivel ocular o a nivel coroideo van a ser menos diferenciadas que la histología del tumor primario. Entonces, pues en general esto se dejaría solo para casos muy excepcionales, pues no es lo que más frecuentemente se haga. Podemos también o debemos también realizar resonancia magnética cerebral, ya que puede existir compromiso del nervio óptico e infiltración de la vaina del nervio óptico. Como mencioné al inicio, también siempre que haya metástasis ocular hay que descartar que no haya también compromiso del sistema nervioso central, y realizar campos visuales en el caso pues de que queramos caracterizar mejor los efectos visuales del paciente y de que tenga también defectos campimétricos. Podemos también tomar aspirado vítreo en el caso en el que se haya presentado siembras vítreas, pero no es lo frecuente, y se tenga una duda diagnóstica, entonces también para hacer estudio histopatológico. Bueno, entonces otros factores diagnósticos, pues claramente va a ser muy fácil ver este tipo de lesiones y tener el paciente que ya tiene antecedente de cáncer, que ya tiene antecedente de metástasis, entonces que uno se va a inclinar más porque lo que vemos a nivel de la coroides sea una metástasis. Esto usualmente sucede con los cánceres de mama, o sea, el paciente que llega con una lesión coroidea por cáncer de mama, la mayoría de las veces ya tiene el diagnóstico del tumor primario, pero esto casi nunca sucede o sucede de forma menos frecuente con el cáncer de pulmón. Entonces ahí está la parte difícil, cuando no tenemos el diagnóstico de cáncer, lo importante nosotros es sospecharlo, entonces interrogar al paciente por síntomas sistémicos, por historia familiar y por antecedente de tabaquismo, y realizar o ordenarle al paciente los estudios de extensión. Siempre debe tener una imagen de tórax, imagen de mama, de abdomen y pelvis, en busca de que tenga un tumor primario, y empezar pues como ya el estudio del paciente a nivel multidisciplinario. Bueno, ya entrando un poquito en el tratamiento, el objetivo del tratamiento a nivel ocular va a ser la preservación o restauración de la visión y el manejo del dolor. Generalmente intervenciones que vayan a ser muy radicales o con mucho riesgo deben ser evitadas solamente cuando el beneficio de esta sea mayor. Entonces, en el ojo tratamos de ser más conservadores y enfocarnos más que todo en la restauración de la visión. Entonces, para la elección del tratamiento, pues tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Debe ser siempre un manejo individualizado, evaluar la edad y el estado de salud en el que el paciente se encuentra, si es un paciente que todavía tiene muy buena expectativa de vida, o si ya por parte de oncología está en un manejo paliativo, cómo son las condiciones del ojo contralateral, si es un ojo único, pues que requiera que nosotros hagamos muchísimo más esfuerzos para salvarlo, cómo son los síntomas oculares y qué tanto es el grado de extensión, ya que en alguna literatura leí que lesiones muy pequeñas que no estén cerca de la fóvea se podrían solamente observar, y el tipo de tumor primario. Todo esto también lo debemos hacer junto pues con oncología, que sería pues como el tratante de estos pacientes. Entonces, para esto vamos a tener tanto una terapia sistémica como una terapia a nivel ocular. Entonces, vamos a empezar hablando de la terapia sistémica. Como había mencionado al inicio, en uno de los estudios concluyeron que la quimioterapia sistémica tiene el mismo efecto sobre la metástasis ocular que sobre el resto de metástasis a nivel sistémico. Entonces, lo ideal en estos pacientes, aquellos pues, que apenas van a iniciar la quimioterapia, es esperar, todavía no hacer ningún manejo localizado a nivel ocular y evaluar la respuesta, ya que hay una alta probabilidad de regresión de la lesión. Y adicionalmente, pues tener en cuenta que las metástasis coroideas por cáncer de mama que hagan expresión de receptores de estrógenos y progesterona también van a ser
con buena respuesta al tamoxifeno. Entonces, lo ideal en estos casos es esperar la evolución del manejo sistémico y nosotros entraríamos solo como a vigilar la respuesta a la lesión, ya sea con seguimiento clínico, pues, o con las ayudas diagnósticas que les había mencionado, y también vigilar la parte de los efectos adversos por los quimioterapéuticos, que dentro de los efectos adversos por estos medicamentos podemos tener cuadros de blefaritis, de conjuntivitis, de estenosis de puntos lagrimales, podemos hacer cuadros de maculopatía y neuropatía, esto principalmente asociado al tamoxifeno, que van a ser pues muchos de nuestros pacientes por el cáncer de mama, y desprendimientos de retina serosos que se ven en pacientes que estén con medicamentos inhibidores del gen MEK, que son quimioterapéuticos que se utilizan para el tratamiento también del cáncer de mama. Entonces, nuestro papel en en esta etapa es vigilar la respuesta y vigilar la aparición de posibles efectos adversos. Ya en qué momento pues como que entraríamos nosotros a jugar un papel más importante es cuando se decide hacer una terapia ocular como tal, que la terapia pues ocular mejor pues como definida es la radioterapia. Hay que tener en cuenta la radiosensibilidad de los tumores, que la metástasis por cáncer de mama es más radiosensible que la metástasis por cáncer de pulmón, aunque se utiliza pues para todo tipo de tumor primario. La radioterapia va a tener mucha morbilidad, nos puede dar catarata, neovascularización en el iris, glaucomas neovasculares, retinopatía y neuropatía, pero esto pues va a depender de la frecuencia de la dosis que se dé radioterapia. Y les voy a contar como los 4 tipos de radioterapia que podemos ofrecerle pues al paciente. Entonces está la radioterapia de ACE externo, que es la más usada, logra una regresión hasta el 94% de las lesiones y se caracteriza por ser una terapia fraccionada, o sea, no se le da toda la carga radioterapéutica al paciente, sino que se fracciona. Entonces, si le queremos dar al paciente 30 o 40 grays, estos se van a dividir en 10 a 20 fracciones de 2 a 3 grays, separados en 2 a 4 semanas. Esto hace que como sea fraccionado sea un protocolo muchísimo más extendido y va a ser un poco limitada para pacientes que estén críticamente enfermos o que tengan un gran compromiso intraocular y que queramos ver la respuesta mucho más rápido. Pero aún así en este momento es el tipo de radioterapia que más se utiliza. Tenemos también la braquiterapia, que va a ser una radioterapia mucho más enfocada y dirigida, y esto se hace por medio de una placa radioactiva que se ubica en el sitio de la lesión y en esta placa se ponen radioisótopos, generalmente yodo. El problema de la braquiterapia, aunque es muy buena por ser tan selectiva en el punto donde va a producir la radiación y que nos mejora un poquito pues como esos posibles efectos adversos que podemos tener en los tejidos perilesionales, va a requerir hospitalización y 2 cirugías, una para colocar la placa y otra para retirar la placa cuando se termine pues las sesiones de braquiterapia. Logra una regresión del 94% y se puede hacer hasta 45 a 70 grays en 3 a 4 días. Pues aquí les quise traer una imagen porque también pues es como el papel de nosotros que cumplimos en la braquiterapia, que es la colocación y el retiro de la placa pues para hacerla pues que sea más localizada. Entonces aquí vemos pues se hace pues como una peritomía de la conjuntiva, con transiluminación se busca el sitio específico donde está la lesión coroidea, se marca el sitio de la lesión y esta es la placa que se pone. La placa se llena de silicona y estas banditas o rayitas que vemos acá es el radioisótopo que nos va a ayudar pues como a dirigir la braquiterapia, que usualmente es yodo. Colocamos la placa justo detrás del sitio de la lesión con puntos pues de epiesclerales y ya luego cerramos la conjuntiva. Entonces esto sería pues de pronto un poquito más mórbido, se prefiere en lesiones que sean muy pequeñas y muy localizadas, pues para evitar el daño del resto pues del ojito, y también requiere entonces otra cirugía posterior para retirar esta placa. Tenemos entonces también la radioterapia de haz de protones, que también es un tratamiento mucho más localizado al utilizar protones, pero no es fraccionado.
y no tiene la necesidad de usar placas. Es un tratamiento más fácil de dirigir, con menos daño del tejido perilesional, pero pues no tiene tan buen porcentaje de regresión como los dos anteriores, solo tiene una regresión de un 84%. Y la radiocirugía estereotáxica, que lo que hace es que va a utilizar múltiples haces de radiación, entregando altas dosis, pero en un número limitado de fracciones. O sea, logra administrar altas dosis, pero en un volumen muy pequeño, y también se ha visto que tiene buenos resultados a nivel ocular. Otras terapias que podemos tener disponibles diferentes a la radioterapia, pero que han sido pues como menos usadas, van a ser la terapia fotodinámica, que lo que se hace es utilizar un fotosensibilizador y aplicar un rayo de luz. Esto lo que hace es que se produzca oxígeno reactivo, va a activar todo el sistema inmune contra las células tumorales y adicionalmente va a causar trombosis, ocasionando pues un infarto del tumor y así logrando reducir el tamaño de la lesión. Se prefiere para lesiones coroideas pequeñas, la regresión va a ser solo de un 81%, pero aún se necesitan más estudios en el caso de nosotros de metástasis coroidea. Tenemos también la termoterapia transpupilar, que funciona administrando calor hacia la retina y la coroides por medio de diodo láser de 810 nanómetros. Va a tener como un efecto muy parecido como a la fototerapia, que va a inducir trombosis y infarto de la lesión, va a inhibir la angiogénesis, va a inducir fibrosis y por lo tanto necrosis tumoral. Esta no se utiliza tanto como única terapia, sino que se utiliza asociado pues como a la radioterapia, ya sea braquiterapia o la radioterapia de haz externo. Los antiangiogénicos, en realidad pues no hay como descrito en forma un estudio que demuestre su efectividad como tratamiento único para las metástasis coroideas. Son más que todo series de casos donde han visto que tiene pues como alguna implicación, pero en realidad en el momento solo se reservan los anti-VEGF para casos en los que tengamos un desprendimiento de retina exudativo asociado a la lesión o que tengamos una retinopatía por radiación. O sea, es un manejo como ayudante en el caso pues de estos dos escenarios, pero no como único tratamiento para la metástasis coroidea. Y podemos tener también la resección quirúrgica, que rara vez está indicada pues debido a la buena respuesta que tiene tanto la quimioterapia sistémica como la radioterapia local. Se puede hacer también vitrectomía en casos de que haya siembras vítreas para mejorar como la visión del paciente, que como ya vimos es uno de los objetivos del tratamiento ocular. Y la nucleación pues se reserva solo para el caso de ceguera irreversible que sea un ojo doloroso. Entonces todos estos pues como tratamientos muy radicales se prefieren evitar. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Entonces, generalmente cuando ya tenemos un compromiso uveal, los pacientes van a tener mal pronóstico porque se cree pues que ya están asociados a otras metástasis a nivel sistémico y el pronóstico va a disminuir aún más si el paciente tiene metástasis retiniana o vítrea. Se ha visto que hay una supervivencia de 1 a 62 meses según el tumor primario. Igual en el primer estudio les mostré pues como la sobrevida que tuvieron a los 3 años, que el que más sobrevida tuvo fue el cáncer de mama, pero solo un 33% de los pacientes. Y el tipo histopatológico carcinoide es el que tiene mejor pronóstico. Generalmente todos tienen muy buena respuesta a nivel ocular o a la terapia ocular. El 94% de los pacientes logran regresión de la lesión coroidea, el 75% logran conservar la agudeza visual, un 12% hacen recurrencias y un 15 a 20% van a hacer metástasis del otro ojo. Entonces por eso es importante seguirlos vigilando aunque ya hayan logrado la regresión de la lesión, por el riesgo de recurrencia y de que haya metástasis en el otro ojo. En cuanto al tipo de cáncer, el cáncer de mama va a tener mejor pronóstico y el cáncer de pulmón, gastrointestinal y genitourinario generalmente es el de peor pronóstico. Bueno, y ya les quería dar pues como solo unos daticos pequeños en cuanto a leucemia y linfoma. La leucemia va a tener manifestaciones oculares hasta en un 80% de los casos, pues uno diría como
Entonces, porque no es la metástasis más frecuente a nivel ocular debido a la incidencia que tiene la leucemia, ya que el 80% de los pacientes se comprometen. Lo que pasa es que muchas veces los pacientes son asintomáticos, entonces pasan desapercibidos estos compromisos oculares y en realidad este 80% es sacado de autopsias de pacientes con leucemia. Entonces, en la realidad no lo vemos de forma tan frecuente. Pueden ser, como mencioné, asintomáticos o referir solo visión borrosa, y en la leucemia el mayor compromiso va a ser en la retina. Y de los tipos de leucemias, la que más nos hace compromiso a nivel ocular van a ser las leucemias mieloides. Entonces, la retinopatía por leucemia se va a caracterizar por hemorragias subretinianas, exudados lipídicos, manchas blanco-algodonosas, y lo característico de las hemorragias retinianas van a ser que son con centro blanco. O sea, muy similares a las manchas de Roth que vemos en endocarditis. El compromiso vítreo de estos pacientes es raro. Y se habla de unos infiltrados verdaderos de leucemia, pero esto es muy poco frecuente de verlos, que van a ser depósitos amarillentos a nivel de la retina en el espacio subretiniano. Lo más común que vamos a ver son estas hemorragias retinianas con el centro blanco, pues como vemos en estas imágenes. Y todas estas manifestaciones a nivel de la retina se van a producir por la anemia, la trombocitopenia y la hiperviscosidad que va a caracterizar esta patología, pues, en los pacientes con leucemia. Otros compromisos que podemos tener es compromiso a nivel uveal con infiltrados coroideos que usualmente van a ser de difícil visualización. En la ecografía estos infiltrados se pueden ver solamente como un engrosamiento difuso a nivel de la coroides. En el iris podemos tener engrosamiento del iris con pérdida de las criptas y nódulos pequeños que generalmente se ubican en el borde pupilar. Podemos también tener invasión de células en cámara anterior que nos pueden producir pseudohipopio y un glaucoma secundario. Infiltración de tejidos blandos orbitarios que va a tener predilección por la pared lateral y la pared medial de la órbita. Otro compromiso muy importante, y más porque pues, es una emergencia, es cuando hay compromiso del nervio óptico por leucemia. El paciente se va a quejar de pérdida visual marcada y al fondo de ojo vamos a ver un edema del nervio óptico. Es una emergencia porque pues, se debe descartar compromiso del sistema nervioso central y una reactivación de la enfermedad, y va a requerir un tratamiento inmediato con quimioterapia sistémica y a nivel intratecal. Entonces estos pacientes siempre se deben dejar hospitalizados para que oncología les inicie el tratamiento. Y en cuanto al linfoma, los hallazgos oculares que nos pueden presentar son uveitis, pseudohipopio e infiltración en el iris, también infiltración en cualquier parte del tracto uveal. Puede presentarse como una masa discreta a nivel de conjuntiva del párpado de órbita, y menos común el compromiso a nivel posterior. Puede presentarnos desprendimientos maculares sedosos y edema del nervio óptico. De los linfomas, el que más se asocia al compromiso ocular es el linfoma difuso de células B grandes, después el mieloma múltiple y en tercer lugar el plasmocitoma extracelular. Y es raro que haya compromiso intraocular por una enfermedad orbitaria por linfoma de Burkitt, que uno creería que de pronto tienen más asociación, pero en realidad no es tan frecuente. Listo, entonces para concluir, tenemos que tener en cuenta que el carcinoma de mama y de pulmón van a ser los más asociados a metástasis coroidea y que el principal sitio de compromiso es la coroides, que puede ser la primera manifestación del cáncer en muchos casos. Entonces vamos a ser nosotros los que sospechemos que el paciente tenga un cáncer y los que pidamos los estudios de extensión. Que las lesiones típicas a nivel de la coroides son lesiones amelanóticas en el polo posterior, que usualmente van a ser únicas y unilaterales. Que los métodos diagnósticos no invasivos son la elección, más los hallazgos a nivel del fondo de ojo. El manejo sistémico de elección es la coadyuvancia de la quimioterapia con la radioterapia en caso de que no haya respuesta, y que siempre estos pacientes debemos tener un manejo conjunto con oncología y de forma multidisciplinaria. Muchas gracias. Excelente disertación del tema, Laura. Tenemos varios oncólogos acá. No sé si alguno quiere aportar algo en este momento, existen algunas dudas. Así que adelante, por favor.
Ahora, como decías, este es una entidad que necesita un enfoque en todo caso multidisciplinario y si bien no la identificamos muchas veces, es bueno siempre sospecharla. Pacientes con metástasis, como decir, bueno, más bien con cáncer, bien lo decías, tiene un índice de metástasis en órbita bastante importante. Entonces siempre es bueno mirarlo, sobre todo cuando trabajamos en instituciones, cuando existe algún tipo de síntoma, que muchos pasan pues obviamente asintomático. Sí, señor. Yo creo que es todo esto muy claro, porque veo pocas dudas y solamente felicitaciones aquí en el chat. Muchas gracias a todos por participar. Como les decía, esto va a queda grabado en un rato.